El olor a tierra mojada se colaba por la ventanilla entreabierta del viejo Datsun, un aroma que siempre le recordaba a Elena que estaba cerca de casa. Las luces del tablero de instrumentos teñían sus manos arrugadas de un verde fantasmal, mientras se aferraban al volante con una familiaridad forjada durante más de 40 años. El coche, una herencia de su difunto esposo, era un anacronismo rodante, un cascarón de metal y recuerdos que se negaba a rendirse al tiempo. Como ella, pensó con una media sonrisa. A sus 68 años, Elena se sentía a menudo así, un poco oxidada por fuera, pero con el motor del corazón todavía rugiendo con una fuerza silenciosa. El viaje desde la capital para visitar a su nieta había sido largo, y el crepúsculo se rendía ya ante la oscuridad completa que envolvía la carretera federal. Los árboles se convertían en siluetas negras que se recortaban contra un cielo de un azul profundo, casi morado. La soledad del camino no la asustaba. Al contrario, la acogía. Era en esos silencios donde mejor conversaba con los fantasmas de su vida, especialmente con el de Ricardo, su esposo, cuyo rostro parecía a veces dibujarse en el parabrisas cuando la lluvia comenzaba a caer. Reflexionaba sobre Mateo, su único hijo. Un buen hombre, un hombre brillante, pero últimamente lo sentía distante, como si una tormenta se estuviera gestando detrás de sus ojos. En su última llamada, su voz sonaba tensa, casi frágil aunque intentara ocultarlo tras una falsa jovialidad. Todo está bien, mamá. Los negocios, ya sabes, demandan mucho. Elena sabía que era más que eso. Una madre desarrolla un sexto sentido para las tormentas internas de sus hijos, un barómetro del alma que ninguna palabra puede engañar. Se prometió a sí misma que en su próxima visita a la ciudad se sentaría con él, no como una madre que interroga, sino como un puerto seguro donde su barco, sin importar cuán golpeado estuviera, pudiera encontrar refugio. El pensamiento la llenó de una determinación tranquila, esa misma que le había enseñado Ricardo. La voluntad, Elenita, le decía él, es un músculo. Cuanto más lo usas para hacer lo correcto, más fuerte se vuelve. Y ella había ejercitado ese músculo toda su vida. Fue entonces cuando las luces rojas y azules estallaron en su espejo retrovisor, un latido violento y silencioso que rompió la paz de la noche. El corazón le dio un vuelco, una reacción instintiva a pesar de no haber hecho nada malo. Miró el velocímetro. Iba por debajo del límite. Con un suspiro redujo la velocidad y buscó un lugar seguro para detenerse. Justo adelante, el viejo puente de piedra, conocido en la región como el Espinazo del Diablo, cruzaba el río seco. Era un lugar solitario, perfecto para una emboscada, pensó con un escalofrío. Pero las luces pertenecían a una patrulla, o eso parecía. Se orilló en el acotamiento de grava, justo antes de la entrada del puente, y apagó el motor. El silencio que siguió fue casi más ensordecedor que el ruido de la sirena inexistente. Solo el chirrido de los grillos y el latido de su propio corazón. Por el retrovisor, vio una figura alta y delgada bajar de un vehículo que no lograba distinguir bien en la oscuridad. El hombre caminaba hacia ella con una calma que le pareció extraña, casi antinatural. No era la típica prisa de un oficial de caminos. La figura se detuvo junto a su ventanilla. Elena bajó el cristal con las manos temblorosas sobre el regazo. El hombre que la miraba era joven. Quizá no pasaba de los 30, con unos ojos oscuros y profundos que parecían cargar con el peso de varias vidas. Su uniforme era de un azul oscuro, impecable, pero con un corte que le pareció anticuado, como los que usaban los federales de caminos en los años 70. No llevaba placa con su nombre, solo el escudo de la corporación bordado en la manga, un águila que parecía más vieja y triste que las actuales. «Buenas noches, señora», dijo el oficial. Su voz era serena, respetuosa, pero con un timbre grave que vibraba en el aire. ¿Sabe por qué la detuve? Elena negó con la cabeza. No, oficial. ¿Iba yo muy rápido? Él sonrió, una sonrisa triste que no llegó a sus ojos. No, señora. Su velocidad era perfecta. La detuve por el camino que está tomando. Ella frunció el ceño confundida. Pero esta es la carretera federal. Es el único camino a mi pueblo. Hay caminos que no están en los mapas, señora. Caminos que elige el corazón y que a veces nos llevan a barrancos.
dijo él, y su mirada se perdió por un instante en la oscuridad del puente. Usted tiene un corazón fuerte, se le nota en la mirada, pero a veces, la fuerza de un corazón no es suficiente para cambiar el rumbo de otros. Se inclinó un poco, como para compartir un secreto. El camino que ha elegido su hijo es peligroso. Está rodeado de sombras que visten con trajes caros y sonrisas afiladas. El puente que él está a punto de cruzar es más frágil que este. Un frío helado recorrió la espalda de Elena, un miedo que no tenía nada que ver con estar sola en una carretera oscura. ¿Cómo podía este hombre saber de Mateo? ¿De sus preocupaciones? ¿Quién es usted? ¿Cómo sabe de mi hijo? Preguntó con la voz entrecortada. El oficial no respondió directamente. Metió la mano en el bolsillo de su camisa y sacó una vieja moneda de plata, opaca por el tiempo. Se la ofreció a Elena. Esto perteneció a un hombre que también intentó cruzar un puente imposible. Él no lo logró, pero su valor no se perdió. A veces, el valor es una semilla. Diga a su hijo que la verdadera riqueza no se guarda en una cuenta bancaria, sino en la conciencia, y que la lealtad es el único activo que nunca se devalúa. Elena tomó la moneda, que estaba fría al tacto. En una de sus caras había un águila similar a la del escudo del oficial. Debe irse, señora. Y recuerde, la noche es más oscura justo antes del amanecer, pero el sol siempre vuelve a salir para los que no temen abrir los ojos. Sin decir más, el oficial se enderezó y caminó de vuelta hacia la oscuridad de donde había salido. Elena esperó oír el sonido de un motor, el cierre de una puerta, las luces de la patrulla alejándose, pero no hubo nada, solo el silencio y el canto de los grillos. Miró por el retrovisor y no vio ningún vehículo. Nada. El hombre y su supuesta patrulla se habían desvanecido en la nada. Se quedó allí sentada, con la moneda de plata en la palma de la mano, el corazón latiéndole desbocado. El encuentro no había durado más de 5 minutos, pero sentía que había cambiado el curso de su vida para siempre. Arrancó el Datsun y cruzó el puente. La sensación de los ojos del oficial clavados en su nuca, como una bendición o una advertencia. Al llegar a su pequeña casa en las afueras del pueblo, Elena no se quitó ni el abrigo. Se sentó en la mecedora de mimbre que había sido de su madre, y se quedó mirando la moneda de plata bajo la luz amarillenta de la lámpara. La lógica le gritaba que debía haber una explicación racional. Quizá el oficial estaba en una patrulla con las luces apagadas, estacionado en un ángulo que ella no podía ver. Quizá era un bromista o un loco. Pero su intuición, ese viejo barómetro del alma, le decía otra cosa. Le decía que acababa de recibir un mensaje del universo, uno que no podía ignorar. Las palabras del hombre resonaban en su cabeza. El camino que ha elegido su hijo es peligroso. Era la confirmación de todos sus temores, la materialización de esa angustia sorda que sentía desde hacía meses. Decidió llamar a Mateo. Eran casi las 11 de la noche, pero no le importó. El teléfono sonó varias veces antes de que él contestara, su voz somnolienta y algo irritada. «Mamá, ¿pasó algo? ¿Estás bien?» «Estoy bien, mi amor. Ya llegué a casa», dijo ella, tratando de mantener la calma. «Solo quería hablar contigo». «¿Cómo estás, Mateo?» «De verdad». Hubo una pausa. Elena pudo oír el suspiro cansado de su hijo al otro lado de la línea. «Estoy bien, mamá, de verdad. Solo mucho trabajo. La fusión de la empresa nos tiene a todos de cabeza». «¿Estás seguro de que es solo eso? Te he sentido preocupado. Mamá, por favor, no empieces. Agradezco que te preocupes, pero soy un adulto. Sé manejar mis asuntos», respondió él, y el filo en su voz la hirió. Elena apretó la moneda en su mano. Sabía que presionarlo no serviría de nada. Tenía que ser más astuta, como le había enseñado Ricardo. «No lo dudo, mi amor. Solo quiero que sepas que estoy aquí, para lo que sea. Tu padre siempre decía que una carga compartida es media carga menos». Mateo se ablandó un poco. «Lo sé, mamá, gracias. Mira, mañana tengo un día complicadísimo. ¿Te parece si hablamos el fin de semana con más calma?» «Claro, hijo, descansa», dijo ella, aunque sabía que ninguno de los dos lo haría. Colgó el teléfono sintiendo un peso aún mayor en el pecho. Las palabras del oficial no eran una simple advertencia, eran una sentencia, y la actitud defensiva de Mateo solo confirmaba que estaba ocultando algo grave.
A la mañana siguiente, después de una noche en vela, Elena se preparó un café cargado y se sentó en la cocina. La luz del sol entraba por la ventana, pero no lograba disipar la oscuridad que sentía por dentro. Necesitaba saber más. Su primer impulso fue llamar a la comandancia de la Policía Federal de Caminos. Buscó el número en la guía telefónica y marcó. Una voz aburrida y burocrática le contestó. Elena, con el corazón en la garganta, relató el suceso de la noche anterior. Describió al oficial, su uniforme, su forma de hablar, el lugar exacto de la detención cerca del puente El Espinazo del Diablo. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, el hombre carraspeó. Señora, déjeme revisar el rol de servicio de anoche. Un momento, por favor. Elena esperó, tamborileando los dedos sobre la mesa de madera. Los segundos se le hicieron eternos. Finalmente, la voz regresó. Señora, está usted equivocada. Anoche no tuvimos ninguna unidad patrullando ese tramo de la carretera federal. Es una zona de muy bajo tránsito, y la unidad más cercana estaba a 50 kilómetros, atendiendo un accidente. No hubo ninguna detención registrada en esa área. Pero es imposible, insistió Elena. Yo hablé con él. Me dio esto. Describió la moneda de plata. El hombre suspiró, ahora con un tono de fastidio. Mire, señora, con todo respeto, a su edad a veces la imaginación, o quizá fue algún listo queriendo asustarla. Le aseguro que ningún compañero nuestro coincide con esa descripción ni estuvo en ese lugar. No tenemos a nadie así en la corporación. Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Está completamente seguro? Completamente. Que tenga un buen día, señora. Y colgó. Elena se quedó con el auricular en la mano, el pitido monótono taladrándole el oído. Ningún compañero suyo sabía quién era. La frase del título de su propia vida se había hecho realidad. No era un loco, no era un bromista. Era algo más. Un fantasma, un ángel, un mensajero. La etiqueta no importaba. Lo que importaba era el mensaje. Y el mensaje era claro. Mateo estaba en problemas, y ella era la única que parecía dispuesta a escucharlo. La sensación de impotencia la invadió por un momento, pero rápidamente la sustituyó la determinación. Si el camino de Mateo era peligroso, ella no se quedaría sentada viendo cómo se dirigía al precipicio. Caminaría a su lado, o delante de él si era necesario, para despejarle el camino de sombras. Miró la moneda de plata. Era su única pista, su único talismán. Sabía que su siguiente paso era volver a la ciudad, pero esta vez no iría solo a visitar. Iría a investigar, a luchar por su hijo con todas las herramientas que la vida le había dado. Su astucia, su paciencia y un amor incondicional que ningún traje caro ni sonrisa afilada podría jamás derrotar. El viaje de regreso a la Ciudad de México se sintió completamente diferente al de ida. Si antes conducía con la tranquila nostalgia de quien visita a la familia, ahora lo hacía con la urgencia de un soldado que se dirige al frente de batalla. Cada kilómetro que el viejo Datsun devoraba, la acercaba más al epicentro de su angustia. Reservó una habitación en un hotel modesto en la colonia Roma, un lugar que le gustaba por sus calles arboladas y su ambiente bohemio, un marcado contraste con el mundo de cristal y acero en el que se movía su hijo. No quería quedarse en casa de Mateo, necesitaba su propio espacio, un cuartel general desde donde planificar sus movimientos sin sentirse vigilada o tener que dar explicaciones. Su nuera, Valeria, era una buena mujer, pero vivía en una burbuja de eventos sociales y compras de lujo, preocupada más por la marca de su bolso Chanel que por las sombras que pudieran acechar a su esposo. Elena no la culpaba. Cada quien tiene sus propias batallas, y la de Valeria era mantener las apariencias. Un trabajo de tiempo completo en los círculos en los que se movían. Su primer objetivo era observar. Se presentó en el edificio de oficinas de Mateo en Santa Fe sin avisar. Era un rascacielos imponente, un monumento al éxito corporativo. Al entrar en el lobby, se sintió pequeña e insignificante bajo los techos altísimos y rodeada de jóvenes ejecutivos que se movían con una prisa depredadora. Anunció en la recepción que era la madre de Mateo Vargas y esperaba una sonrisa, quizá un trato preferencial. En su lugar, recibió una mirada fría y la instrucción de esperar en un sofá de cuero tan incómodo como elegante. Mientras esperaba,
Observó a la gente ir y venir. Vio la tensión en sus rostros, la forma en que se aferraban a sus teléfonos como si fueran salvavidas. Este no era un lugar feliz, pensó. Era una máquina de hacer dinero, y las personas eran solo engranajes. Finalmente, después de casi una hora, Mateo apareció. Su rostro palideció al verla. «Mamá, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no me avisaste?», dijo, forzando una sonrisa mientras la guiaba hacia un rincón apartado. «Quería darte una sorpresa. Traerte unos dulces del pueblo», mintió ella extendiéndole una bolsa de papel que había comprado en el camino. «Gracias, pero no era necesario. Estoy hasta el cuello de trabajo». Su mirada iba de un lado a otro, como si temiera que alguien los viera juntos. Esa reacción, ese nerviosismo, fue más elocuente que cualquier confesión. «Solo quería ver cómo estabas, hijo. Invitarte a comer. Hoy es imposible, mamá. Tengo una junta tras otra. Quizá mañana». De repente, un hombre alto vestido con un traje a la medida que probablemente costaba más que su Datsun, se acercó a ellos. Irradiaba una confianza arrogante y llevaba un reloj de oro que destellaba bajo las luces del lobby. «Mateo, te estaba buscando. Los inversionistas están por llegar», dijo el hombre, y luego posó su mirada en Elena, evaluándola de pies a cabeza con una sonrisa que no le gustó nada. «Ricardo, te presento a mi madre, Elena». «Mamá, él es Ricardo, mi socio», dijo Mateo con la incomodidad pintada en el rostro. «Un placer, señora», dijo Ricardo, tomando la mano de Elena con una firmeza exagerada. «Mateo me ha hablado mucho de usted. Es un hombre de familia. Por eso me asocié con él. Los valores son lo primero, ¿no es así?». Las palabras eran correctas, pero el tono era falso. Elena sintió una aversión instantánea hacia él. Era una de esas sombras con sonrisa afilada de las que le había advertido el oficial. «Los valores son el cimiento de todo, joven. Pero los cimientos deben ser de piedra, no de arena», respondió ella, sosteniéndole la mirada. Ricardo soltó una risita. «Qué profunda. Ya veo de dónde sacó Mateo su lado filosófico. Bueno, nos tenemos que ir. Un gusto, Elena». Y sin más, se llevó a Mateo casi a rastras. Mateo le lanzó una mirada de disculpa por encima del hombro antes de desaparecer en un ascensor. Elena se quedó sola en el lobby, pero su visita no había sido en vano. Ahora tenía un nombre y un rostro para la amenaza: Ricardo. Mientras salía del edificio, una idea audaz comenzó a formarse en su mente. No podía luchar contra este mundo con sus propias armas, pero conocía a alguien que sí podía. De vuelta en su hotel, abrió su vieja agenda de contactos, un pequeño cuaderno de cuero con los bordes gastados. Buscó un nombre: Javier de la Peña. Javier era un antiguo amigo de su esposo, un ex policía judicial que se había retirado para convertirse en investigador privado. Era un hombre de la vieja escuela, discreto, inteligente y, lo más importante, completamente leal a la memoria de Ricardo. No lo había visto en años, pero sabía que si alguien podía navegar por las aguas turbias de los negocios de Mateo, era él. Encontró el número y marcó. La voz de Javier, aunque más grave por los años, seguía siendo la misma. «Javier, soy Elena, la viuda de Ricardo Vargas». Hubo un silencio cálido al otro lado. «Elenita, qué gusto oírte después de tanto tiempo. Pensé que te habías olvidado de los que vivimos en este infierno de ciudad». «Nunca, Javier. Y te llamo porque necesito tu ayuda. Es sobre Mateo». Le explicó brevemente sus preocupaciones, omitiendo la parte del oficial fantasmal para no sonar como una anciana senil. Se centró en el comportamiento errático de su hijo, en la tensión que había percibido y en su encuentro con el socio, Ricardo. «Entiendo», dijo Javier después de escucharla atentamente. «Estos jóvenes de ahora a veces vuelan demasiado cerca del sol. Creen que el dinero es un escudo contra todo. ¿Dónde nos vemos?». Acordaron reunirse al día siguiente en un viejo café del centro. Colgar la llamada le dio a Elena una sensación de alivio. Había movido la primera pieza en su tablero. Ya no estaba sola en esto. Miró la moneda de plata que había puesto sobre la mesita de noche. El águila parecía mirarla con aprobación. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, durmió profundamente, soñando con un camino oscuro que, al final, se iluminaba con la primera luz del amanecer.
El Café La Blanca era un oasis en el caos del centro histórico, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Las paredes de azulejo y los camareros con sus uniformes blancos y pulcros le recordaban a Elena una época más sencilla. Javier de la Peña llegó puntual, vestido con una guayabera impecable y un pantalón de lino. A pesar de sus 70 y tantos años, se movía con la agilidad de un hombre más joven, y sus ojos pequeños y penetrantes no habían perdido ni una pizca de su agudeza. Se saludaron con el afecto de dos viejos amigos que comparten un pasado de lealtad. Tras pedir 2 cafés lecheros, Elena fue directo al grano. Le contó todo, esta vez sin omitir el extraño encuentro en el puente. Sabía que si alguien podía creerle, o al menos no tomarla por loca, era Javier. Él había visto demasiadas cosas en sus años en la policía como para descartar lo inexplicable. Javier escuchó con una paciencia infinita, sin interrumpirla, asintiendo de vez en cuando. Cuando Elena terminó y le mostró la moneda de plata, él la tomó con cuidado, la examinó con una pequeña lupa que sacó del bolsillo de su guayabera y frunció el ceño. Esta moneda es antigua, Elenita. Es un peso balanza de finales de los años 70. No es común ver uno de estos en circulación, dijo, devolviéndosela. Y sobre tu oficial, suenas convencida. Y yo aprendí hace mucho tiempo a confiar en tu instinto. Tu esposo siempre decía que tenías el mejor detector de mentiras del mundo. Elena sintió una oleada de gratitud. ¿Entonces me ayudarás? Por supuesto. Por la memoria de Ricardo y por ti, afirmó él. Empezaré por lo básico. Una investigación de antecedentes completa de este Ricardo. Veremos qué sale a la luz. Tú, mientras tanto, tienes que hacer la parte más difícil. Acércate a Mateo. No como una investigadora, sino como su madre. Necesita sentir que tiene un refugio seguro al cual volver cuando todo esto explote. Porque va a explotar, Elenita. Estas cosas siempre lo hacen. El plan estaba trazado. Durante los siguientes días, Elena se dedicó a reconstruir los puentes con su hijo. Lo invitó a comer en un restaurante sencillo cerca de su oficina, uno de esos lugares de comida corrida que a él le encantaban en su juventud. Al principio, Mateo se mostró reacio, pero la insistencia paciente de su madre y la promesa de su mole favorito terminaron por convencerlo. Durante la comida, Elena evitó cualquier tema relacionado con los negocios. Hablaron de la nieta, de los chismes del pueblo, de los viejos tiempos. Vio cómo, poco a poco, la tensión en los hombros de su hijo se disipaba. Vio al niño, que había criado asomarse de nuevo en sus ojos, pero también vio el abismo de cansancio y miedo que intentaba ocultar. Un día, mientras comían, Valeria, su nuera, los llamó. Estaba eufórica. Mi amor, Ricardo nos acaba de invitar a cenar en el Pujol. Consiguió una reservación, no sé cómo. Dijo que es para celebrar el cierre del trato con los inversionistas extranjeros. Tenemos que ir impecables. Ponte tu mejor traje. Elena, ¿quiere venir con nosotros? La oferta fue claramente una formalidad, dicha sin ninguna expectativa de que aceptara. No, gracias, querida. Esos lugares son demasiado elegantes para mí. Pero ustedes diviértanse, respondió Elena. Después de colgar, Mateo no pudo ocultar una mueca de disgusto. A veces detesto este circo. ¿Celebrar algo que ni siquiera se ha concretado? ¿Aún no se concreta?, preguntó Elena con cuidado. Mateo suspiró, pasándose la mano por el pelo. Es complicado, mamá. Ricardo es un genio para las relaciones públicas, pero los detalles me están matando. Hay cláusulas en el contrato que no me gustan, presiones para mover dinero de formas poco ortodoxas. Pero Ricardo insiste en que es el costo de hacer negocios a este nivel. Se detuvo, dándose cuenta de que había hablado de más. Olvídalo, son cosas mías. Nunca olvido lo que te preocupa, hijo, dijo ella suavemente. Mientras tanto, Javier trabajaba en silencio. Un par de días después la llamó. Tengo algo. Nos vemos en el lugar de siempre. En el café, Javier extendió sobre la mesa una carpeta delgada. Ricardo Morales. Su nombre real es Ricardo Fuentes. Se lo cambió hace 10 años. ¿Por qué? Porque su padre, Armando Fuentes, fue un empresario muy conocido en los 90. Se declaró en bancarrota en medio de un escándalo de fraude masivo y desvío de fondos. Huyó del país y nunca lo encontraron. Ricardo, el hijo,
desapareció del mapa social por un tiempo y resurgió con nuevo apellido, y aparentemente, con el viejo libro de jugadas de su padre. Elena sintió un nudo en el estómago. Entonces, es un estafador. Tiene todas las características. He revisado las finanzas de la empresa que tiene con Mateo. Está apalancada hasta el límite. Ha estado usando el nombre y la reputación de Mateo para conseguir préstamos y líneas de crédito que no puede respaldar. La supuesta inversión extranjera suena a la clásica jugada final: recibir una fuerte suma de dinero y desaparecer, dejando a tu hijo con todas las deudas y las consecuencias legales. Mateo podría terminar en la cárcel, Elenita. Las palabras de Javier cayeron como piedras sobre ella. Ahora todo tenía sentido: la prisa, la presión, el estilo de vida lujoso de Ricardo para impresionar. Estaba construyendo un castillo de naipes y Mateo era la carta principal. Si la quitaban, todo se derrumbaría sobre él. «Tenemos que detenerlo», dijo Elena, su voz un susurro feroz. «Lo haremos, pero necesitamos pruebas contundentes, algo que podamos llevar a las autoridades, y necesitamos que Mateo coopere. Si él sigue defendiendo a Ricardo, nuestras manos estarán atadas». Elena sabía que había llegado el momento de la confrontación. Tenía que hacer que su hijo viera la verdad, por dolorosa que fuera. Esa noche, lo llamó. «Mateo, necesito que vengas a mi hotel. Ahora. Es urgente. Y por favor, ven solo». El tono de su voz no admitía réplica. Sabía que su hijo vendría. La batalla final por el alma de Mateo estaba a punto de comenzar. Mateo llegó al hotel de su madre 1 hora después. Su rostro mostraba una mezcla de irritación y preocupación. «¿Qué pasa, mamá? Me sacaste de una cena importante. Valeria está furiosa». Elena lo miró con una calma que no sentía. Lo hizo pasar a la pequeña suite y le señaló una silla. Ella permaneció de pie, como un general a punto de dar sus órdenes más difíciles. «La cena puede esperar. Tu futuro no». Le contó todo. Le habló de Javier, de su investigación, del pasado fraudulento del padre de Ricardo, del cambio de nombre. Le mostró los documentos que Javier había conseguido: informes de crédito, registros de empresas fantasma vinculadas a Ricardo, el patrón de deudas que estaba acumulando a nombre de la sociedad. Mateo escuchaba, primero con escepticismo, luego con una creciente palidez en el rostro. Negaba con la cabeza, intentando encontrar fallas en la lógica, en los hechos. No puede ser. Conozco a Ricardo. Es mi amigo, mi socio. Él no haría eso», murmuró, pero su voz carecía de convicción. «¿El amigo que te presiona para firmar documentos que no entiendes? ¿El socio que te aísla de las decisiones financieras clave?», replicó Elena, su voz firme pero sin rastro de acusación. Mateo abre los ojos. «Estás siendo utilizado. Ricardo está repitiendo la historia de su padre, y tú eres el chivo expiatorio. Pero, ¿por qué yo? Hemos construido esto juntos. Porque eres honesto. Porque tu apellido tiene un buen nombre, el que tu padre construyó con sudor y decencia. Él está usando ese buen nombre para mancharlo, para cubrir sus propias huellas. Cuando el dinero de los inversionistas llegue a la cuenta que él controla, desaparecerá, y te dejará a ti para que enfrentes a los abogados, a los bancos, a la policía. Podrías perderlo todo, hijo. Tu casa, tu libertad, tu reputación». Mateo se cubrió el rostro con las manos, su cuerpo sacudido por un temblor. La verdad, brutal y afilada, había derribado todas sus defensas. Elena se arrodilló a su lado poniendo una mano en su hombro. «No estás solo en esto», le dijo suavemente, «pero tienes que tomar una decisión. Seguir hundiéndote con él por una lealtad mal entendida, o luchar por ti, por tu familia, por el legado de tu padre». Finalmente, Elena sacó la moneda de plata y se la puso en la mano. «Un hombre me dio esto, un policía, cerca del puente El Espinazo del Diablo. Me dijo que te diera un mensaje, que la verdadera riqueza no se guarda en una cuenta bancaria, sino en la conciencia». Mateo miró la moneda, luego a su madre, con los ojos llenos de lágrimas y confusión. «¿Un policía? ¿De qué hablas?» «No importa quién era. Importa que tenía razón. ¿Qué te dice tu conciencia, Mateo?». Esa fue la pregunta que lo rompió.
Se derrumbó en los brazos de su madre, sollozando como un niño. El peso de meses de estrés, miedo y negación finalmente se liberó. Elena lo abrazó con fuerza, meciéndolo suavemente, sintiendo el dolor de su hijo como si fuera propio. Había ganado la primera batalla. Mateo estaba de su lado. Ahora, tenían que planear la guerra. Javier se unió a ellos a la mañana siguiente en el hotel. Los tres, sentados alrededor de una pequeña mesa, parecían una extraña alianza. La madre coraje, el hijo arrepentido y el viejo sabueso. Javier expuso el plan. Ricardo espera una transferencia de $5 millones de los inversionistas suizos. El dinero llegará a una cuenta puente que él abrió. En cuanto llegue, lo moverá a una cuenta offshore en las Islas Caimán y desaparecerá. Tenemos una ventana de tiempo muy pequeña para actuar, explicó Javier. Necesitamos una confesión, Mateo. Algo que lo incrimine directamente. Una grabación. Mateo palideció. ¿Quieren que le tienda una trampa? Es mi socio. Fue tu socio. Ahora es el hombre que está a punto de destruir tu vida. Lo corrigió Javier con dureza. No es momento para sentimentalismos. Es momento para la supervivencia. Elena puso una mano sobre la de su hijo. Tu padre siempre decía que a veces hay que ensuciarse las manos para limpiar la casa. Ricardo ha traído la basura a tu puerta, hijo. Es hora de sacarla. La determinación en la voz de su madre le dio a Mateo la fuerza que necesitaba. Asintió, con una nueva resolución en la mirada. De acuerdo. Lo haré. ¿Qué tengo que hacer? El plan era arriesgado. Mateo debía llamar a Ricardo fingiendo pánico. Le diría que uno de los auditores del banco había detectado irregularidades en la cuenta puente y que había congelado los fondos temporalmente, pidiendo una justificación para la estructura de la transferencia. La idea era provocar a Ricardo, hacerlo confesar su plan en una conversación grabada, revelando la naturaleza fraudulenta de la operación. Javier le proporcionó a Mateo un pequeño dispositivo de grabación y le dio instrucciones precisas sobre qué decir, qué preguntas hacer para guiar a Ricardo hacia la trampa. Él se pondrá furioso, advirtió Javier. Va a presionarte, a amenazarte. Tienes que mantenerte firme. Hazle creer que estás aterrorizado y que necesitas que te explique exactamente qué hacer para arreglarlo. La gente como él no puede resistir la oportunidad de demostrar lo listos que son. El momento llegó esa misma tarde. Desde la habitación del hotel con Elena y Javier escuchando en silencio a su lado, Mateo hizo la llamada. Su mano temblaba al marcar el número. Cuando Ricardo contestó, Mateo activó la grabación. «Ricardo, tenemos un problema grave», dijo Mateo, su voz cargada de un pánico muy convincente. «¿Qué pasa ahora, Mateo?» «Estoy a punto de abordar un vuelo para celebrar», respondió Ricardo, con fastidio. «El banco, congelaron la cuenta. Un auditor está haciendo preguntas sobre la legalidad de la transferencia. Quieren vernos mañana a primera hora». Hubo un silencio cargado de tensión. Luego, la voz de Ricardo se volvió gélida. «Escúchame bien, imbécil. No vas a ir a ninguna reunión. No vas a hablar con nadie. Esto es exactamente lo que te advertí que podría pasar si no seguías mis instrucciones al pie de la letra. ¿Pero qué hago? Están hablando de fraude, Ricardo», gimió Mateo. «Claro que es fraude, idiota. ¿Qué pensabas que era? ¿Magia?», espetó Ricardo, su arrogancia superando su cautela. «Es el plan perfecto. El dinero entra, yo lo muevo, y tú te quedas a cargo del malentendido. Te declaras en bancarrota, lloras un poco frente a los medios, y en un año nadie se acuerda. Yo te mandaré tu parte cuando esté instalado. Ahora, necesito que ganes tiempo. Diles que tu abogado se encargará, que estás enfermo, lo que sea, pero no dejes que nadie más mire esa cuenta». Era todo lo que necesitaban. La confesión explícita, la admisión del plan, la intención de fugar. «Está bien. Haré lo que dices», dijo Mateo, y colgó. Se quedó mirando el teléfono, pálido como un fantasma. Había traicionado a su socio, pero había salvado su alma. Elena lo abrazó. «Estoy muy orgullosa de ti. Hiciste lo correcto». Javier tomó el dispositivo de grabación. «Ya tenemos al lobo. Ahora vamos a quitarle la piel de oveja». Con la grabación en su poder, Javier se movió con la rapidez y precisión de un depredador. No acudieron a la policía local,
donde la corrupción o la lentitud burocrática podrían enterrar el caso. En su lugar, Javier utilizó un viejo contacto en la Unidad de Delitos Financieros de la Fiscalía General, un hombre íntegro al que conocía desde hacía décadas. Presentaron la grabación y la carpeta con toda la investigación sobre los antecedentes de Ricardo Fuentes. El fiscal, al escuchar la arrogancia y el descaro en la voz de Ricardo, supo que tenía un caso sólido. Se movieron con una celeridad inusual en el sistema judicial mexicano. En cuestión de horas, se emitió una orden de arresto contra Ricardo y una alerta migratoria para evitar que saliera del país. Lo detuvieron en el aeropuerto, en la sala de primera clase, con un boleto solo de ida a Panamá y una maleta llena de ropa de diseñador. Su rostro, al ser esposado frente a todos, fue una mezcla de incredulidad y furia. El imperio de arena que había construido se había derrumbado en un solo día. La noticia cayó como una bomba en el círculo social de Mateo y Valeria. Los teléfonos no paraban de sonar. Valeria, al principio, estaba histérica, devastada por la humillación pública. No podía entender cómo Mateo había estado involucrado en algo tan sórdido. Su mundo de apariencias se había hecho añicos. Elena se sentó con ella, no para sermonearla, sino para escucharla. Le explicó con paciencia que la verdadera humillación no era perder el dinero o el estatus, sino perder la integridad. Le habló de la valentía de Mateo al enfrentar la verdad y hacer lo correcto, incluso a un costo tan alto. Poco a poco, Valeria comenzó a comprender. Su amor por Mateo, enterrado bajo capas de superficialidad, resultó ser más fuerte que su amor por el lujo. La crisis, en lugar de separarlos, comenzó a unirlos de una manera más profunda y real. Tuvieron que vender su lujosa casa en las Lomas y mudarse a un departamento mucho más modesto. Valeria tuvo que desprenderse de sus bolsos Gucci y sus viajes de compras a Houston, pero descubrió que la paz mental de tener a su esposo a su lado, libre y con la conciencia tranquila, valía más que cualquier artículo de lujo. Mateo tuvo que enfrentar las consecuencias legales, pero su cooperación total con las autoridades, proporcionando todas las pruebas y testimonios, lo convirtió en el testigo principal contra Ricardo. Su abogado logró un acuerdo que le evitó la cárcel, a cambio de un periodo de servicio comunitario y la restitución de parte de los fondos que pudo recuperar el gobierno. Perdió su empresa, su dinero y muchos de los que llamaba amigos, pero en el proceso se encontró a sí mismo. Se liberó de la presión de mantener un estilo de vida que no lo hacía feliz y redescubrió los valores que su padre le había inculcado. Comenzó a trabajar en un pequeño despacho de consultoría, un trabajo menos glamoroso, pero infinitamente más satisfactorio. La relación con su madre se transformó. La gratitud y el respeto que sentía por ella eran ahora inmensos. Había sido su ancla, su faro en la tormenta más oscura de su vida. Unos meses después, cuando el polvo se había asentado, Elena se preparaba para volver a su pueblo. Estaba empacando su pequeña maleta en el departamento de Mateo cuando él entró en la habitación. Llevaba en la mano una pequeña caja de terciopelo. «Mamá, esto es para ti», dijo entregándosela. Elena la abrió. Dentro, sobre un lecho de satén, estaba la vieja moneda de plata. Mateo la había mandado a limpiar y pulir, y ahora brillaba con un resplandor discreto. Le había añadido una fina cadena de plata para que pudiera usarla como colgante. «Quiero que la conserves», dijo Mateo, «como un recordatorio de que siempre hay alguien cuidándonos, y de que la brújula más importante que tenemos está aquí dentro», dijo tocándose el corazón. Elena se emocionó. Se puso el collar, y el frío metal sobre su piel se sintió como una caricia. «Nunca lo olvidaré, hijo, y tú tampoco lo hagas». Se abrazaron largamente, un abrazo que sellaba todo lo que habían pasado y todo lo que habían aprendido. De regreso a su pueblo, conduciendo su fiel Datsun, Elena se sentía en paz. El mundo a su alrededor parecía más brillante, los colores más vivos. Al acercarse al puente, el espinazo del diablo redujo la velocidad. Se detuvo en el mismo acotamiento donde todo había comenzado. Bajó del coche y caminó hacia el borde del puente. El sol de la tarde bañaba el paisaje con una luz dorada. Sacó una pequeña flor silvestre que había cortado en el camino y la arrojó al lecho seco del río.
Fue un gesto de gratitud, un agradecimiento silencioso a ese guardián anónimo que la había puesto en el camino correcto. Mientras estaba allí, otro coche se detuvo detrás del suyo. Era una patrulla de la Policía Federal, una de verdad esta vez. Un oficial mayor, con el rostro surcado por arrugas amables, se bajó y se acercó a ella. ¿Todo bien, señora? ¿Necesita ayuda?, preguntó con genuina preocupación. Elena sonrió. No, oficial. Todo está perfecto. Solo estaba recordando a un viejo amigo. El oficial asintió mirando el puente. Este lugar guarda muchas historias. Hace muchos años un compañero nuestro, un novato llamado Morales, murió aquí mismo. Intentaba detener a unos tipos poderosos. Un hombre valiente. A veces, cuando paso por aquí de noche, casi puedo sentir que sigue de guardia. Elena se tocó la moneda que colgaba de su cuello. Morales. El mismo apellido que el nombre falso de Ricardo. No era una coincidencia. Sintió un escalofrío, pero no de miedo, sino de asombro. La semilla del valor de aquel joven oficial, plantada 40 años atrás, finalmente había florecido para traer justicia. Sí, dijo Elena, mirando al horizonte. Creo que sí lo está. Y hace un trabajo excelente. Gracias por llegar hasta el final de esta reflexión. Si esta historia te ha conmovido, me encantaría leerte en los comentarios. Cuéntame desde qué ciudad o país me acompañas. Tus palabras son el mayor apoyo para este canal. También me gustaría saber qué otras historias o temas te gustaría ver por aquí. Tus ideas son mi mayor inspiración. Si te gustó, por favor considera seguir el canal y compartir esta historia con alguien a quien creas que pueda tocarle el corazón. Como un pequeño gesto de agradecimiento por tu tiempo y tu apoyo, he dejado fijado en el primer comentario algunas de mis recetas favoritas de tés relajantes y dulces sin azúcar, hechas con mucho cariño para quienes forman parte de esta comunidad. Gracias por permitirme compartir este espacio contigo. Que Dios te proteja a ti y a tu familia. Nos encontramos en la próxima historia.